dentro de mi vista en el dato maestro del material de MRP1, puede ser PD, que es el determinístico, que es el que precisamente se basa en requerimientos independientes, o si necesitamos controles adicionales sobre estrategias de MRP, lo podemos controlar en la vista de MRP2, o bien hacer una planificación basada en consumo, que en este caso, bueno, como ejemplo hablan de punto de reorden, VB, basado en el forecast, ¿no? En consumos pasados, para tratar de predecir o tratar de llenar un stock, ¿sí? Estos procedimientos de MRP, bueno, el VB se ve muy bien en la Academia de MM, el PD se trata de 2 semanas, así cañón, en la Academia de PP. Bueno, entonces, ¿cómo es esta planificación con base en punto de reorden? Pues yo tengo mis niveles de stock y el tiempo, ¿no? Entonces, básicamente el stock, bueno, aquí habla de un consumo lineal, realmente no es así, ¿no? Hay consumos, hay entradas de mercancía a lo largo del tiempo, y entonces vean cómo el punto de reorden o el planificación punto pedido, ¿sí? Llega a un punto en el cual se vuelven a disparar, ¿sí? Los requerimientos de acuerdo al tamaño del lote, ¿sí? En la vista de MRP1, ¿sí? Para volver a rellenar este stock o este tamaño de lote y seguir con un consumo, ¿sí? Entonces, en esta parte donde se alcanza el reorder point o inclusive se rebasa, ¿sí? Es el tiempo de reaprovisionamiento que puedo tener, ¿sí? Y también puedo calcular un stock de seguridad, ¿no? Que, bueno, les digo, para motivos de, bueno, como veo esta estrategia de planificación, de repente es como que cuando la propones, ¿sí? Lo que estás haciendo básicamente es llenando un nivel de stock o un nivel de lote, ¿no? Que tú predefiniste o que inclusive el sistema puede calcular en automático, porque también se puede calcular en automático. Pero la idea, creo que cuando es basado en ventas, ¿sí? La idea es pues, rebasar los niveles de ventas, ¿no? Y producir, no solamente a llenar un stock, sino producir de acuerdo a la demanda que haya, ¿sí? Y entonces eso me hace crecer más como empresa, más que una planificación de punto de reorden, que es llenar un stock y ya, ¿no? O llenar un tamaño de lote y listo, ¿sí? Entonces, bueno, les digo, la planificación es mucho más compleja, pero en términos generales, ¿sí? Esta es la parte de punto de reorden, donde les digo, el nivel de stock es el que juega contra los requerimientos, ¿sí? Y tus puntos de reorden y de stock de seguridad, ¿sí? Que básicamente el stock de seguridad es un stock intocable, ¿sí? Que básicamente lo que hace precisamente es tener seguro un tema de fabricación o un tema de aprovisionamiento de algún material, ¿sí? En caso de emergencia, ¿sí? O sea, se hace la toma en caso de emergencia de este safety stock ya en un momento dado, ¿sí? Y entonces justamente, bueno, aquí puede ser que sea el tiempo en el que se tiene programado de ejecución en fondo el MRP, la ejecución del MRP, para que lea el nivel de stock contra el tiempo de reaprovisionamiento, que básicamente es llenado por 3 tiempos, ¿no? En lo general, que en este caso sería el tiempo de entrega, más bien, el tiempo que compras se tarda en procesar esa solicitud de pedido en pedido de compra. Luego, el tiempo que el proveedor se tarda en fabricarme y entregarme los materiales, y luego el tiempo en el que el almacén hace la entrada de mercancía. Ese es el replenishment lead time, ¿sí? En el caso de punto de reorden, vuelvo a mencionar. Porque en el caso de demanda, ¿sí? Y de fabricación ya entra un poco más el tema de el tiempo de mis puestos de trabajo, o sea, mi CRP, mi capacity planning, ¿sí? Mi capacidad instalada en cuanto al armado de bombas, el tiempo que se tardan los puestos de trabajo y los costos, obviamente, ¿sí? Entonces entran en este tiempo mucho más variables o mucho más factores que los que meten en el caso de planificación de puntos de reorden, ¿sí? Muy bien. Tenemos requerimientos netos, o cómo es este cálculo del MRP. Pues básicamente dice, con un horizonte de planificación,
¿sí? Yo tengo, o el MRP tiene que leer los recibos fijos, por ejemplo, las órdenes de compra ya fijadas o ya, digamos, en firme, las órdenes previsionales en firme y las solicitudes de pedido en firme, los niveles de stock para calcular, en este caso, la infracobertura que pueda tener y entonces calcular el tamaño del lote y hacer la propuesta de procuración de compras, en este caso, para convertir esa orden provisional ya sea en una solicitud de pedido, ¿sí? o en una orden de producción. Entonces, lo que compara SAP es precisamente esto contra, por ejemplo, los requerimientos, que en este caso serían todas las salidas, ¿no? O sea, entradas y niveles de stock de lo que tengo fijo contra salidas y ventas, ¿no? En este caso, las órdenes de venta de requerimientos independientes, también los requerimientos dependientes y las reservaciones, así como el safety stock, que es el intocable, ¿sí? Para poder calcular el tamaño de aprovisionamiento que voy a tener, ¿no? Bien, tipos de procuración, y aquí siempre hay que tener cuidado porque les digo, en el dato maestro del material, en la vista de MRP2, ¿sí? Como bien saben los de PP, ya tenemos producción en casa, ¿sí? Con el indicador E, external procurement con el indicador F, y ambas con la X, ¿no? Entonces, alguna vez tuve que dar soporte de esto, muchas veces más bien, porque siempre me preguntaban, bueno, un cliente, no sé, de repente se confundía al dar de alta pues el dato maestro de su material, y siempre me decía, es que ¿por qué no puedo generar órdenes de producción? Bueno, es porque en este campo tenía la F, ¿no? Y obviamente en el caso de las órdenes previsionales del MRP no las podía convertir en unas órdenes de producción porque esta F, pues lo único que está sugiriendo es que esa orden previsional se convierta, o esa planet order, se convierta en una solicitud de pedido solamente. En cambio, con la X, ¿sí? Si esto hubiera sido modificado con la X, entonces ese problema no hubiera existido, ¿no? Bueno, entonces, también tenemos los procedimientos de compras especiales, que en este caso es, si es una producción interna, yo puedo tener producción en mi misma planta o una estrategia de producción en otra planta, ¿sí? O en el caso de compras, puedo tener la estrategia 40, que es de stock transfer de otra planta, o la 30, que es de subcontracting, ¿sí? En este caso, cuando necesito que un tercero me haga el favor de maquilar ciertas piezas porque mi capacidad instalada no da, ¿sí? Yo podría controlar este indicador especial con estos, digamos, sí, estrategias o niveles de fabricación, ¿no? O de planificación. Bueno, ¿qué pasa al respecto? Les decía, de una planificación de requerimientos independientes o de órdenes de venta. A diferencia de la planificación punto pedido, que es de consumo, básicamente toma en cuenta los requerimientos de stock, ¿sí? O sea, cómo se ha ido comportando, lee los requerimientos independientes y las órdenes de venta entrantes que vienen de SD, ¿sí? Que son requerimientos de clientes, y todo esto se vacía a un programa de demanda, y estos requerimientos son cubiertos de manera fabricación interna, o ya sea que los compre o que haga una transferencia entre stocks de mi mismo empresa, ¿sí? O de mi misma red de empresas, ¿ok? Y puedo tener coberturas de requerimientos utilizando los pedidos de traslado, los pedidos de compra de traslado de otra ubicación, donde yo puedo poner una solicitud de pedido con fuente de aprovisionamiento de otro centro, ¿sí? Para un material en específico, y vean, aquí traigo 3 días de entrega, ¿sí? Entre centros, entre el centro de distribución 2500, la planta 2400 y la planta 1000, ¿sí? Y tener solicitudes de pedido, ¿sí? Con una fecha de liberación más realista, ¿sí? Y tener estas transferencias, por ejemplo, para ensambles, ¿no? A lo mejor aquí
este está pidiendo unos ensambles y entonces estos materiales, ¿sí?, se pueden ir considerando dentro de la planificación y pueden ser hechas entre dos centros productivos o dos fábricas, ¿no?, donde tengo los subensambles y los ensambles finales, ¿no? Entonces, justamente lo que me dice esta lámina es en qué cantidades y qué fechas debo de comprar el material y dónde debo comprar el material, ¿no? Y aquí en este caso es cuál es el material que debo de comprar y en qué ubicación, fuente, lo debo de comprar o más bien de ubicar, ¿no? Para poder cumplir con la fecha requerida, ¿sí?, en el caso de la planta destino, ¿no?, en el caso de la planta de ensamble final y distribución, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los conceptos fundamentales del MRP? ¿Sí? Básicamente esta lámina pues es la lámina mamá de todas las láminas, ¿sí?, donde nos indican el funcionamiento del MRP. Cuando yo ejecuto el MRP a nivel centro para un material, por ejemplo, tengo la opción 1 de convertir a órdenes previsionales estos requerimientos, ¿sí?, Planet Orders, o bien directamente puedo convertir este material a solicitudes de pedido o a líneas de reparto dentro de mis planes de entrega, ¿sí? Y esta solicitud de pedido, a su vez, convertirla en una orden de compra, ¿no?, por medio de compras, el procesamiento de compras. O bien, estas órdenes previsionales, convertirlas en una solicitud de pedido, o sea, pasar por un tema intermedio, que para eso son las órdenes previsionales, o bien, si divido mi producción en, digamos que una solicitud de pedido de maquila, de subcontracting, y la otra parte de mis piezas o de mis requerimientos para este material A las puedo convertir en una orden de producción o una orden de proceso, también puedo hacer ese tipo de divisiones, ¿no?, precisamente con este campo que les decía, ¿no? Si yo le pongo al material esta X, puedo tener in-house production and external procurement, por lo tanto las órdenes previsionales puedo decidir, ¿sí?, qué comprar y cuánto comprar, y del remanente también qué producir y cuánto producir y cuándo producirlo, ¿sí? Básicamente la orden de producción y la orden de procesos, como también saben, ¿sí?, pues depende del tipo de producción que tengamos, que es discreta, repetitiva, de procesos y Kanban. Bueno, la Kanban se considera como una extensión de las otras tres, ¿sí? Entonces, la orden de producción va de acuerdo al tipo de fabricación repetitiva y de discreta, ¿sí? Y la orden de proceso es para procesos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre ellas? Bueno, que la fabricación discreta, pues es básicamente para fabricaciones que no se pueden replicar, ¿no? Por ejemplo, artesanías, vidrio soplado, cosas así, que solo son piezas únicas y irrepetibles, ¿no? Esa es la fabricación discreta. La fabricación repetitiva, básicamente tengo líneas con un mismo ensamble, ¿no?, o una misma forma de ensamblar. Por ejemplo, para las armadoras, ¿no?, puede ser una línea de autos estándar, ¿no?, con color blanco, ¿no? Entonces puedo tener líneas de fabricación repetitiva. Y por último, la de procesos, de lo que se trata esa fabricación, pues básicamente es todo aquello que utilice como receta de cocina o como receta de fabricación, ¿sí?, una mezcla de ingredientes, ¿sí?, para producir algún material, o más bien alimento o medicamento, ¿no? Es utilizado para ese tipo de industrias, ¿sí? Y es un también proceso más complejo al momento de calcular costos, ¿no?, de esto, de las órdenes de proceso. Bueno, ahí más o menos el overview, ¿no?, de cómo son los tres tipos de planificación y de producción más bien. Bueno, entonces, ya casi terminamos, ¿eh? Tenemos nuestro
nuestra programación backward, ¿sí? Que básicamente hay varios tipos de programación, ¿sí? Hay forward y backward scheduling, ¿sí? En forward, bueno, aquí tenemos la línea del tiempo y lo que está marcando esta lámina es que estamos parados el día de hoy, ¿sí? Y entonces yo tengo una fecha límite y de esa fecha límite donde requiero tener disponible el producto terminado, hacia atrás, ¿sí? O sea, hacia el pasado voy a planificar mis ensambles, mis componentes o inclusive las órdenes previsionales o las solicitudes de pedido que yo requiera para ciertas compras y tener ese material disponible en la fecha requerida, ¿sí? Ahora, en forward, ¿qué significa? Que yo tengo una fecha inicial, por ejemplo, la fecha de hoy, y hacia adelante me calcule, ¿sí? Una fecha final donde pueda tener mi producto terminado, ¿sí? Bien. Bueno, hasta aquí con la lección 2, la agenda. Y bueno, ahora sí ya terminamos, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué les parece? ¿Alguna duda? ¿Algún tema? Ay, se escucha bajo el audio, perdón, apenas acabo de ver esa. ¿Así está mejor? Sí, te oías bien. Ah, ok, perfecto. ¿Alguna duda acerca de este tema? Digo, sé que son temas pesados porque pues, realmente lo que intentan dar son todos los módulos logísticos en 2 días, ¿no? Cosa que es medio, pues, poco menos que imposible, ¿no? Por eso les decía que este tema es un poco introductorio. Ahora, acerca de cursos de Simple Logistics, yo no sé si en Estados Unidos, porque lo que les mencioné de este curso es que es el segundo curso dado a nivel Latinoamérica, ¿sí? Pero no sé si en Estados Unidos también haya ya cursos más avanzados sobre Simple Logistics. Hasta ahora lo que sé, el único que se da en español es este curso, ¿sí? Como el overview de logística como tal, con SAP S4 HANA. A ver qué. ¿Cómo ven? ¿Todo bien? No, ya en ¿Ninguna serio. duda? ¿Sí? Pues muy bien. Bueno, chicos, entonces... Solo ¿sí? una consulta. Sí, dígame. Perdón, una consulta. O sea, hasta ahora solo son funcionalidades, ¿verdad? Pero Sí. entendería que también tiene una parte de migración, porque como mostraste, tiene una nueva tabla que es la MapDoc. O sea, esa Así parte de migración, que de alguna forma es técnico probablemente, pero también hay algunas partes que son funcionales. Esa no forma parte del alcance del curso, ¿verdad? Sí, no, como tal no. Pero mira, si te fijas, vamos como para darte aquí una idea, ¿no? Yo puedo... Ay, ya fue. Session timeout. Multilevel. Boom. Yo puedo entrar como normalmente lo hago en SAP SC a la S Pro. Y como podrás ver, ¿sí? En el tema de configuración de módulos como tal, yo te recomendaría ya la academia, ¿sí? Porque ve, es la misma S Pro, la mismita, ¿no? Donde estoy aquí en Definition, y por ejemplo en Logistics General, ¿sí? La academia de MM ya trae o ya contiene esta parte, ¿no? De definir centro, hacer la configuración de digo, en la primera parte de la academia, que son precisamente 4 semanas, las 2 primeras son muy funcionales, muy de a ver cómo utilizas la solicitud de pedido y todo esto, ¿no? Y las últimas 2 ya se enfoca todo el árbol de la S Pro, por ejemplo, de MM. Lo mismo en la de producción, ¿sí? Como tal, HANA, o sea, no hay algo todavía establecido más que esta simplification list, que es el punto de partida que yo te recomendaría, ¿sí? Para identificar esas diferencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de... Sí, aquí. Si yo quisiera hacer o revisar
qué pasa con planificación, ¿sí? Ahí en el mismo Simplification List, vean, Graphical Planning Table, ¿no? Entonces aquí hay alguna mejora, ¿sí? Y ve, si yo, o me voy por módulo, ¿no? Si yo le pongo PP, sí, porque vean, aquí está Customer Service, Procurement, Logistics ATP, vean, Available to Promise, DSD, en caso de tener DSD, o en caso de tener Environment, Health and Safety, sí, ya para temas más complicados. Aquí vean MMIM, PLM, todo lo que tiene que ver, y aquí está PP, vean, el subcontracting, ahí tienen algo, ¿no? Entonces, dice, tiene 3 diferentes caminos de planificar para un subcontratista, ¿no? Entonces, ya sea que lo hagas junto a la demanda, como una demanda interna, o como un make to stock planning, ¿sí? Y bueno, aquí nos dice las ventajas de la simplificación, ¿sí? En este caso, los parámetros default de la planificación es por MRP Area Specific, en el dato maestro, y dice, estos Material Master Record do not exist, ¿sí? Entonces dice, tú solamente puedes crearlo o puedes ejecutarlo de acuerdo a MRP Area para cada subcontractor. Por supuesto, dice, es posible crear un MRP Area, ¿sí? Con el vendor o con el proveedor específico para el dato maestro del material si es requerido, ¿sí? Entonces, la razón de la simplificación, y aquí viene, ¿no? Pues es que es una planificación separada por cada subcontractor. Es posible tener por MRP Area para cubrir lo del dato maestro, ¿sí? Del material, o sea, para hacerlo por material, ¿sí? Y la lógica de planificación es simplificada porque solamente hay 2 de 3 diferentes caminos de planificación de partes que pueden ser proveídas por el subcontractor o por el subcontratista. Y aquí ya viene la nota de SAP, ¿sí? Que tiene el código de customización para poder migrar este tipo de situaciones en caso de tenerlas, ¿no? Vean, Storage Location MRP, ¿sí? Entonces por módulo te trae todas y cada una de las diferencias, ¿no? Ahora, en cuanto a Fiori, o en cuanto a diseño de Fiori, les digo que ya ahí sí hay cursos de Fiori, ¿sí? Donde les pueden ayudar al diseño de como el de pantallas, como el screen personas y esas cosas, ¿no? Cómo se acoplan con respecto a Fiori, pero les digo, la S Pro y como tal, no ha cambiado nada, así como lo vemos, nadita, nadita. Entonces, realmente ahí con nuestro Simplification List, ¿sí? Armados con eso y con, y con nuestra S Pro, volvemos al mismo punto de diferenciar solamente lo que de SC al SAP HANA cambió y lo demás sigue igualito. Vean, si me meto a HANA y me meto a la S Pro, a Fiori, me meto a la S Pro de Fiori, de la parte donde está el NetWeaver, vean cómo aquí trae UI Technologies, ¿sí? De User Interface. De hecho, hay muchos videos con respecto a SAP Fiori como tal, ¿sí? Y entonces aquí te dice SAP Fiori Initial Setup, ¿no? Inclusive si le buscas aquí, pudiera estar tal vez, vean, Initial Configuration, puede estar tal vez lo del idioma, ¿no? ¿Sí lo ven? Y, por ejemplo, Initial Setup, Connection Settings, vean como dice Frontend Server, ABAP Backend Server. Es para conectar el ABAP contra el frontend en caso de tener zetas. Pero realmente todo se sigue basando en SAP SC. Vean aquí es Assign Launchpad Authorization Users, ¿sí? Cómo es el sistema de comunicación ISF, cuando tengo un servidor APO, etc. No sé, digo, todo lo de Fiori, habría que tomar un curso especializado de Fiori para aprender a configurarlo, a diseñar, etcétera, en Fiori. Vean aquí,
es SAP Fiori Launchpad, Designer Cross Client, Current Client, ¿sí? Donde supongo que entrando a esto, yo pudiera diseñar pantallas, etcétera. No, bueno, sí está lentísimo. Ve. Arrastrar para adherir, ¿no? Entonces, monitor data objects y manage data aging groups, ¿no? Entonces, aquí dice accounting document facts, ¿sí? Entonces, puedo journal entry, por ejemplo, un libro de diario, ¿sí? Y aquí en general, navegación, ¿sí? Ya tendríamos que tomar como tal un curso de Fiori, ¿sí? Pero en backend, pues sigue el SC, como normalmente se hace la S Pro y demás, ¿no? Les digo, solamente hay que considerar lo que Simplification List tenga como desviación en cuanto a manejo de alguna funcionalidad, ¿no? Por módulo y listo. Espero haberte ampliado tu duda, ¿no es cierto? Espero haberte ayudado un poco, ¿no? A darte luz. Te digo, en la parte de Fiori, la S Pro es bien diferente, ¿no? A donde tenemos, digamos que nuestro SS, nuestro core, como tal de SAP, ha cambiado muy poco, ¿sí? En cuanto a los procesos también han cambiado poco, y realmente lo que significaría es ver bien qué onda con lo de Fiori. Ajá. Para poder tener esta parte ya integrada, ¿no? Con nuestras cajas, donde tenemos SAP, digamos, on-premise, ¿no? ¿Alguna duda? Gracias. Vean como aquí está Planning and Consolidation, ¿sí? Configuration Parameters, vean, aquí vienen solamente 3 rutas S Pro, Set Global Parameters, ¿sí? Entonces, esto habría que estudiar bien cómo poder hacer estos modelos o estas parametrizaciones. Financial Supply Chain Management, ve como ahí viene Credit Management, Collection Management, Cash and Liquidity Management, y demás, Wheeler Directs, etc. ¿Alguna otra duda más? ¿Algo más? ¿Todo bien? Sí. Entonces, bueno, ahorita la tarea que tienen es identificar del Simplification List con respecto a alguna implementación que tengan o los que están implementando, pues nada más checar esas diferencias bien para que no los agarren curva, ¿no? De lo demás sigue exactamente igual. Bueno. Oye, Brenda, una Dígame. pregunta. ¿Tú tendrás algo así como una recopilación de todos los problemas que se han dado en implementaciones como para, pues, ahora sí que tener cuidado o saben qué es? Todo el mundo ha dicho que han tenido estas broncas, ojo, no sé. No sé si me explico. Sí, pues mira, es que desgraciadamente a nivel Latinoamérica, pues realmente ha sido poco o nada, o nadie, o apenas se están empezando a implementar este tipo de producto, ¿no? En SAP, o de SAP más bien. Entonces, como tal, lo único que tendría, y déjame ver con los compañeros que han trabajado Simple Finance, que han instalado Simple Finance, serían esos temas, ¿no? De, oye, ten cuidado en esto, ten cuidado en otro. Porque como tal en logística, pues aún no, les digo, ustedes están estrenando cursos, están estrenando implementación, están estrenando todo, ¿sí? Entonces, básicamente no tengo ahí un parámetro que te pudiera servir o que dijera, mira, a mí me ha pasado esto y te puede servir, ¿no? Esto. Hasta ahora lo único que tiene SAP es esta Simplification List, con sus notas SAP de esa Simplification List,
y si tienes algún tema en cuanto a estos temas, esos son, yo diría, los focos de atención o los que tendrías que atender primero, ¿no? Eso en cuanto al estándar. Y en cuanto a los Z, pues eso siempre tiene foco, ¿no? O sea, todo desarrollo que esté fuera del estándar, pues obviamente se necesita meterle mano sí o sí, ¿sí? Y más en el caso de que haya cambiado la tabla, ¿sí? O que el simplification list te diga que está pegándole a cierto cambio. Ya con el dato maestro del material, por ejemplo, esta longitud de 18 a 40 caracteres, creo que ya es una buena alarma para que todos los desarrollos que tienen el material, que pues prácticamente son todos, porque no hay transacción, creo, dentro de logística que no utilice material o el campo de material, ¿no? Pues habría que ponerle más empeño, ¿no? O más foco en esa situación, ¿sí? Y como les decía, te digo, en el Simplification List, ahí por módulo tienes realmente el foco donde debes de ponerlo, ¿sí? Como tal. Ahora, bueno, yo también en un corto plazo también voy a tener implementación, pero bueno, si tengo algún documento antes para podértelo pasar, con mucho gusto. Ahorita voy a investigar con mis compañeros que tienen los financieros, que ya han implementado 2 que 3 de Simple Finance y te puede apoyar, bueno, te puedo apoyar con ese sí pudiera ser. ¿Podrías mandarnos una foto de cuerpo completo, por favor? Muy macho. Muchas gracias, Brenda. Entonces mañana continuamos, ¿verdad? Continuamos, exacto. 8:30 está bien, ¿no? Ok. Muchas gracias. Perfecto. Es su servidor, sigan jugando con él y digo, no pasa nada, ¿no? Si pasa algo, ustedes repórtenmelo y yo hago para que lo vuelvan a resetear. En caso de que si le mueven más allá, ¿vale? Es su servidor, ¿ok? Gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces nos vemos mañana. Descansen. Gracias, Brenda. Y hasta luego. Método tuyo. Métete las tripas de SAP desde aquí.